Nos ocupamos ahora de otro tema, una invitación muy interesante que tenemos para hacerles, que le hemos estado difundiendo durante estos días previos y ha llegado justamente la jornada. Tenemos que hablar de cuál es la deuda social que tiene la República Argentina y para eso ya le damos la bienvenida, que también van a estar disertando en esta tarde. Él es Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social. Muchísimas gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenos días, un placer. Bienvenido. Un placer. ¿Cuál es la Muchas gran gracias. deuda social en nuestro país? Se vienen acumulando. ¿Sí? La pobreza es el emergente, las privaciones económicas son el emergente de una sociedad que no ha logrado generar progreso, bienestar, riqueza, hacer que una familia pueda efectivamente proyectar su vida a través del trabajo, la educación de sus hijos y finalmente saber que después de ese esfuerzo encontrará un mejor porvenir. La Argentina no está ofreciendo eso solo a una parte de la sociedad. Tenemos un tercio de la sociedad que lejos está de poder, por mucho que se esfuerce, salir adelante y de hecho viene empobreciéndose. Clases medias que habían logrado acumular cierto nivel de bienestar, incluso por la herencia de sus propios familiares, padres, y por su propia lucha poder construir más o menos algún emprendimiento, alguna actividad, tener un trabajo relativamente estable. Tal vez no de alto nivel de profesionalismo, pero sí un trabajo estable. Hoy por hoy son trabajadores pobres porque el ingreso no alcanza. Claro. Y no le alcanza para invertir en salud, en educación, en mejorar la vivienda, en invertir en capital cultural para sus propios hijos. Claro, antes se vinculaba la pobreza con no tener trabajo, ¿no? No tener un trabajo estable. Hoy se tiene Ahora, trabajo estable y se aún está... así. Los pobres, hay pobres que efectivamente están en la situación de informalidad y son pobres estructurales. Ya Sí. casi tenemos una tercera generación de pobres en Argentina. Ahora, esta es la situación económica, social. Se ponen en números, en términos de números, más de 40% de pobres hoy en Argentina en un contexto inflacionario. El dato podría ser superior, muy superior, si no contáramos con la asistencia pública, pero la asistencia pública no permite salir de la pobreza, cristaliza incluso muchas veces la situación de pobreza. Sin la asistencia pública, los 8% de población en pobreza extrema llegaría casi al 24%. Y el 40% de pobres sería más del 50% de pobres. Todo esto en una Argentina tan rica, ¿no? Con tanta vocación de progreso por parte de la gente, pero la gente sale a trabajar, la lucha, la pelea. Bueno, gracias a que la pelea todos los días es que también la tasa de desempleo ha bajado y la gente, por mucho que tenga un trabajo informal, lo lleva adelante, un trabajo de subsistencia, y con eso consigue unos pesitos más que hacen que la situación no se ponga más grave. Según el análisis que ustedes vienen realizando respecto de la pobreza en la Argentina, ¿esto se ha dado como un proceso o ustedes marcan una fecha, un punto, una decisión de gobierno con lo cual ustedes dicen, bueno, esto hay que revisarlo? ¿Cuál es el análisis que hacen? A ver, el problema es la mala praxis económica y política de muchos gobiernos. Si uno hace historia económica, en realidad el quiebre viene en los 70, a fines de los 70, en el contexto de dictadura. No solo por la dictadura, sino porque la economía mundial cambió y la Argentina no estaba en... el Estado argentino no puso un proyecto de salida de aquella crisis y vinimos acumulando fracaso tras fracaso. Durante la democracia, el primer gobierno de Alfonsín, durante las reformas estructurales del gobierno de Menem, todos terminaron en crisis. La crisis de la hiperinflación en 89-90, la crisis del 2001-2002 con De la Rúa y la convertibilidad. Esta supuesta década ganada duró muy poquito y finalmente se estancó la economía y devino en la crisis del 2014, 2016, 2018 y 2019 con el gobierno de Macri y también con el gobierno de Cristina y la pandemia. Es una acumulación de crisis que van produciendo y de mala praxis, donde no ha habido políticas económicas y políticas de Estado de mediano y largo plazo, capaz de generar lo que es más importante generar, inversión y trabajo. Esa es la principal deuda de la política argentina, de no poder generar proyectos que se puedan sostener a largo plazo más allá del partido político que esté encabezando el gobierno. Exactamente, políticas de dos tipos. ¿Por qué no podemos? Bueno, políticas de dos tipos y son fundamentales. Políticas de inversión y crecimiento que generen empleo, que multipliquen la pequeña y mediana empresa, que desarrollen cooperativas, que se desarrollen las inversiones, que generen empleo y educación. Educación para formar tanto ciudadanos como recursos humanos que estén en condiciones de vincularse al mundo del trabajo, a través de la escuela primaria, la escuela secundaria y la escuela técnico-profesional. La Argentina fracasó en educación y fracasó en crecimiento.
Y venimos viviendo de nuestros activos, de los activos que pudimos construir gracias a nuestros abuelos. Que son cada vez menos. Y cada vez menos. Y sí, también es cierto, a sectores que son muy dinámicos, que generan un excedente importante, el sector agroindustrial, el sector minero ahora, pero que genera un nivel económico, de concentración económica importante, que puede derramar eventualmente bienestar, pero que no genera empleo. Necesitamos pequeñas y medianas empresas que estén articuladas con esos entramados productivos, y eso, hoy no hay un horizonte para que la gente saque sus dólares ahorrados y diga los voy a invertir en empresas que generen trabajo. No se está pensando eso en Argentina. Tomo lo que usted estaba diciendo respecto de la educación, en esta posibilidad que tenemos a partir del sistema educativo de ir generando ciudadanos y ciudadanas con una participación activa en la vida democrática. Y en base a la charla que va a tener lugar hoy en la UCA, aquí en la sede de Paraná, le pregunto lo siguiente, ¿hay interés por parte de la sociedad para participar activamente de estos temas, para preocuparse, para interiorizarse, para saber qué pasa y cómo actuar a futuro? Mira, ha habido una distancia, se ha construido una distancia una brecha estructural muy fuerte entre la política y la sociedad. Y hoy por hoy tenemos también una situación de bastante crisis política. Hay una crisis económica, pero también hay una crisis política. Sin duda. Estamos en un contexto electoral, pero hay tres fuerzas que se están disputando el escenario sin legitimidad, sin diálogo, sin construcción de políticas de consenso, sin diálogo alguno. Bueno, esta política obviamente se aleja de los problemas de la gente. La gente quiere que la política, en todo caso, venga a resolver los problemas. Y hasta aquí la política se los ha venido acumulando. Y que cuando hay escenario electoral parece que crispa aún más la situación. La distancia entre la sociedad y la política es muy grande. La sociedad entonces tiene interés y necesidad en salir adelante, pero no cree en la política como la herramienta que le va a resolver los problemas. ¿Y entonces? Bueno, y ahí está el problema. Es decir, hoy por hoy es un desafío para la política. Salir de la crisis política significa construir nuevos consensos entre el sistema político y la sociedad. Hay algo que está en crisis. Tan en crisis está que si la política no despierta, ya sea en estas elecciones o después de las elecciones, no despierta acerca de esa distancia que hay entre la sociedad y la importancia que tienen las instituciones democráticas y de mediación social para vincularse con la sociedad. Es decir, reconstruir el pacto social y político en la Argentina es clave y es fundamental para que haya políticas económicas de mediano y largo plazo que generen progreso. Si no, la acumulación de crisis va a continuar. No importa si es Milei, si es Bullrich, si es Massa, quien pueda ser el gobierno, o Schiaretti o quien aparezca en el escenario político. Tiene que haber cambios profundos en el sistema político. La dirigencia política está puesta en jaque y tiene una obligación moral. Y la sociedad necesita que necesitamos esto y también necesitamos que se generen realmente igualdad de oportunidades, ¿no? Para poder revertir esto que está pasando y que quizás la solución, la resolución a todo esto no lo veamos en el corto plazo, imposible, en el mediano dudo, quizás en un largo plazo lo veamos, pero hay que tomar la decisión, hay que empezar, ¿no? Hay que... ¿no? Básicamente la política lo que hizo fue brindar siempre soluciones de corto plazo para ganar las siguientes elecciones. Exacto. Y no tomó decisiones que permitieran, y hubo muchas oportunidades en la Argentina, las últimas 2 décadas, sobre todo 3 décadas, pero no tomó decisiones estratégicas que nos sacaran adelante, pensó siempre en el poder, ¿no? En la construcción y la conquista del poder. Y no pensó en que hay una nueva generación que está esperando, al menos en esta oportunidad, en donde el 60% de los chicos son pobres. Y es tremendo. Hoy a las 17 horas, en el auditorio de la Universidad Católica Argentina, aquí en la ciudad de Paraná, van a poder escuchar muchísimas más sobre esto, el análisis, y bueno, ojalá mucha gente esté interesada porque lo necesitamos. No, muchas gracias a ustedes. A participar de los espacios que están realmente muy buenos. Exacto. Gracias. Muchas gracias, Agustín. No, muchas gracias a ustedes, chicas. Y nosotros ahora...